Listo, ahora sí vamos a comenzar con la enseñanza de este domingo. Vamos a empezar con la enseñanza de este domingo, que es el domingo 24 del Catecismo de Heidelberg, y seguimos hablando acerca de la justificación, esa doctrina que es el centro del Evangelio, la justificación. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Y esta vez vamos por la pregunta número 62 en este tema, y dice así: ¿por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque solo sea una parte? Me encanta esta pregunta, porque realmente es una pregunta que las personas se pueden hacer, y que muy probablemente cuando estemos predicando el Evangelio a alguien y le digamos que la salvación no es por obra, sino solamente por gracia a través de la fe en Jesucristo, y de verdad la persona nos puede hacer esta pregunta exactamente: ¿pero por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras aunque solo sea una parte? Es muy real esta pregunta. Y la respuesta dice así: porque es necesario que aquella justicia que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea perfectamente cumplida y de todo punto conforme a la ley divina. Y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Esa es la razón por la cual ni siquiera un poquito nos pueden ayudar nuestras buenas obras para ser justos delante del Señor. Entonces, lo primero que dice es que la justicia, la obediencia, la santidad que Dios requiere tiene un estándar que es igual a Dios. Es decir, el estándar de la ley de Dios, el estándar de la justicia que Dios requiere, es como Dios. Es un estándar alto, santo, inalcanzable, si no se tiene la santidad y la justicia de Dios dada por Dios mismo. Si nos fijamos bien, tanto en la creación como en la salvación, ocurre lo mismo. Una criatura no puede tener la justicia perfecta de Dios, no puede tener la santidad perfecta de Dios, a menos que Dios se la dé. Nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, porque Dios nos creó así. Él nos dio su imagen. Él nos hizo seres responsables moralmente. ¿Qué significa eso? Que somos responsables por el bien o el mal que hagamos. Y de hecho eso fue lo que pasó. Mientras Adán y Eva estuvieron obedeciendo, todo iba perfecto. Cuando desobedecieron, trajeron el mal a la humanidad. ¿Correcto? Entonces, Dios nos hizo seres moralmente responsables y nos dio su imagen. ¿Por qué el Señor nos dio su imagen? Porque el Señor, al hacernos seres moralmente responsables, Él, como es un Dios bueno, nos quería dar las herramientas necesarias, lo que necesitamos para poder estar delante de su presencia como seres moralmente responsables. ¿Y qué es lo que necesita todo ser moralmente responsable? Llámese humano, ángel, querubín, serafín. ¿Qué es lo que todos necesitan para estar delante de la presencia de Dios? Perfección moral, santidad perfecta, justicia perfecta. Nunca haber quebrantado ni siquiera un punto de la ley, porque sabemos, ya lo hemos visto, que al quebrantar un punto de la ley se quebrantan todos los puntos. Entonces, lo que una criatura necesita para estar delante de Dios, para tener comunión con Dios, para tener amistad con Dios, o para poder reconciliarse con Dios, en el caso del pecador, lo que necesita es una justicia perfecta. Es una justicia perfecta. Y esto
es especialmente un desafío para nosotros como pecadores y para las personas que no son creyentes y que son pecadores sin Cristo aún más. Nosotros somos todavía pecadores, todavía pecamos, pero tenemos a Cristo. Ya por lo menos tenemos una mente renovada por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué es un desafío? Porque las personas piensan de Dios, no como Dios, no como el Dios de la Escritura, sino como un humano más, como un hombre más. Entonces ellos, por eso, precisamente por eso es que viene esta pregunta. ¿Por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque solo sea una parte? Por eso es que vienen estas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo yo me justifico delante de un ser humano? Yo como ser humano, ¿cómo me justifico delante de un ser humano? Haciendo cualquier obra buena. Mira, yo me porto bien, yo trabajo, yo no tengo malas intenciones, yo no hablo mal de ti, yo te ayudo, yo te apoyo cuando tú me pides apoyo, ¿correcto? Y de esa manera, teniendo una vida buena y siendo cariñoso y amable y todo esto, entonces yo puedo justificarme delante de una persona y esa persona, ¿qué va a decir de mí? Va a decir eso. No, wow, esta persona me ayudó, esta persona fue muy amable conmigo, esta persona siempre ha estado conmigo. Si yo voy a un juicio humano delante de alguien que me está acusando de ser un malhechor y está como testigo esta persona que siempre ha estado conmigo y que ha visto cómo siempre lo he tratado bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir en ese juicio? Justificado. Porque van a ser más los testigos que me conocen y que saben cómo me comporté y no va a importar la persona que me está acusando que es una mentirosa. Así piensan las personas acerca de Dios. No conocen a Dios. El problema realmente con esta pregunta, ¿por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque solo sea una parte? El problema realmente con esta pregunta, cuando las personas hacen esta pregunta, es que no conocen dos cosas. Y son las dos cosas que nos enseña esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Y la escritura, por supuesto, principalmente. Dos cosas no conocen las personas que hacen esta pregunta. Uno, no conocen a Dios. Dos, no conocen su pecado. Dios es perfecta. Es que no hay forma. No hay forma de enfatizarlo lo suficiente. Dios es perfecta e infinitamente santo. Lo es. Dios es perfecta e infinitamente santo. Y la santidad que Él requiere tiene que ser tan perfecta, tan continuamente perfecta de principio a fin, como lo es Él. Y no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la justicia que Dios requiere para que podamos ser justificados? Es una justicia ¿cómo? Perfecta. Es una justicia que no puede tener ni siquiera un punto, pero no delante del hombre, sino delante de Dios. Y resulta que eso es imposible, porque cuando nosotros estamos haciendo algo bueno, algo que es bueno, por ejemplo, alguien nos vino a pedir comida y le dimos comida, porque no tenía comida, y eso es algo bueno delante de Dios, perfecto. Quizás en ese momento hasta tuvimos un mal pensamiento. Quizás en ese momento nos gloriamos en nosotros mismos. Wow, yo sí soy bueno. En vez de darle la gloria a Dios. Aunque hicimos algo bueno, de alguna manera estuvo contaminado. Porque todavía hay pecado en nosotros. Entonces no hay nada. Ni como no creyentes ni como creyentes. Absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos así sea un poquito la justificación delante de Dios. El único que puede darnos lo que necesitamos para ser salvos, el único que puede darnos esa justicia perfecta, es el mismo que nos las dio cuando nos creó. Todo vuelve a su origen. Todo vuelve a Dios. Todo depende de Dios.
Todo lo que hablemos siempre va a ir de regreso hacia Dios. Todo tiene su origen en Dios. Al principio Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. El mismo que nos dio la santidad y que nos dio su imagen al inicio de la creación, es el único que pudo cumplir la ley perfectamente en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. ¿Para qué? Para volver a darnos la justicia que perdimos. Para volver a darnos la justicia que perdimos. Y de esta manera, nosotros entendemos que realmente esta justicia no puede venir de nosotros. Esta justicia perfecta que Dios requiere solamente puede venir de Dios. Y nuevamente hacemos la aclaración. Aquí estamos hablando de una justicia y de una obediencia perfecta en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación. Ahora siempre hago esta aclaración porque veo que hay personas que escuchan la enseñanza y confunden la perfecta justicia que se necesita para la salvación, que solamente Cristo la cumplió por nosotros, con la obediencia normal que el creyente siempre debe tener en su vida. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de la doctrina de la justificación. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo Dios nos puede salvar? Entonces, es diferente. Cuando hablamos de la obediencia de un creyente que es continua en su vida, que es un esfuerzo por ser constantemente obediente a la palabra de Dios, ahí estamos hablando de otra doctrina diferente, que es, claro, aunque son doctrinas que se enseñan de forma diferente, están estrechamente unidas. Porque todas las personas a quienes el Señor justifica, el Señor santifica. Pero son dos cosas diferentes. En la justificación, una persona viene a Cristo con verdadera fe, con verdadero arrepentimiento, recibe a Cristo, y en ese momento Dios le imputa, le pone a su favor la justicia perfecta de Cristo. Y por eso esa persona puede aparecer delante del juicio de Dios sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo vaya a juzgar, ya no lo va a ver a él, sino que va a ver la justicia de Cristo en él. Eso es la justificación. Ahora, una persona ya creyó en Cristo, ya nació de nuevo, tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu que Dios le dio, para que ame a Dios, para que ame al prójimo, para que empiece a aborrecer el pecado. Y ya esta persona que creyó en Cristo entra, digamos, de alguna manera, ya en ese momento entra en la fase de lo que es la santificación. Ahí es distinto. La obediencia que el cristiano tiene en ese momento no es para ganarse la salvación. La obediencia que el cristiano tiene en ese momento es como una gratitud eterna que tiene hacia Cristo por una salvación tan grande, por un regalo tan grande que es la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y a la luz de este don tan grande que ha recibido ese pecador ha quedado agradecido con Cristo por toda la eternidad, y como Cristo lo amó primero, el pecador que ahora ha sido salvado responde con amor también hacia Cristo porque Cristo lo amó primero, y ahora porque ama a Cristo lo puede obedecer con gozo y lo desea obedecer y sabe que Cristo lo salvó para librarlo de la ira de Dios y para librarlo del pecado. Por lo tanto, si Cristo me salvó del pecado, ¿cómo voy a poder seguir viviendo yo en pecado? No puedo. Antes lo que voy a hacer es luchar contra el pecado. Toda mi vida, sí, voy a caer en pecado. Por supuesto que voy a caer en pecado porque sigue habiendo pecado en mi carne. Eso lo vimos en enseñanzas pasadas. Va a seguir habiendo pecado en mi carne hasta que Cristo venga y ocurra la resurrección de los muertos y mi cuerpo sea glorificado y transformado a la misma imagen del cuerpo glorificado de Cristo, es decir, un cuerpo sin pecado, sin nada. Yo no me puedo, es imposible imaginarse eso, pero va a ser un cuerpo y una mente completamente libre de pecado. No va a existir ni siquiera un pensamiento malo, ni torcido, ni una intención mala, nada, absolutamente nada. Y esto es lo que hace una persona que ha sido salvada por Cristo, que ha sido justificada,
delante del Señor es una persona que se esfuerza por vivir en santidad. Entonces son dos cosas que van estrechamente relacionadas, pero son diferentes. Se pueden distinguir, que son la justificación y la santificación. Todo aquel a quien Dios justifica, santifica. O sea, todo aquel que cree verdaderamente en Cristo, verdaderamente tiene un cambio en su vida y comienza a vivir de acuerdo a la palabra de Cristo y se va a notar en su vida. Se va a empezar a notar en su vida, a pesar de que siga teniendo fallas, a pesar de que siga teniendo luchas, porque siempre las va a tener y siempre las tenemos como cristianos. Se va a empezar a notar este cambio en su vida. Entonces, estas son las diferencias entre la justificación y la santificación. Una persona que diga que ha creído en Cristo y que no ha cambiado su vida, que realmente sigue en los mismos pecados, que no tiene pasión por Cristo, que no le sirve a Cristo ni a la iglesia, eso es una persona que no tiene fruto en su vida. ¿Y cómo esa persona puede decir que de verdad creyó en Cristo? Si lo principal que hace Cristo cuando salva a una persona es empezar a sacarla del pecado, es hacer que empiece a odiar el pecado y hacer que empiece a amar la santidad, que empiece a amar la iglesia, que empiece a amar a los hermanos, que empiece a amar las predicaciones, las alabanzas, que empiece a amar la obra de Cristo, a predicarle a los pecadores el evangelio. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene este fruto en su vida puede creer que realmente ha recibido a Cristo con verdadera fe? No, simplemente no. Tiene que empezar a ver este fruto en su vida. Y si no hay este fruto en su vida, se tiene que examinar. Se tiene que examinar y tiene que asegurarse de que tiene este arrepentimiento y de que tiene esta fe verdadera en el Señor Jesucristo. Eso es completamente cierto, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Escritura y que estamos leyendo en el Catecismo. Y en cuanto a este primer punto, vamos a leer dos versículos. Gálatas 3:10. El primer versículo es Gálatas 3:10. Ya lo vamos a leer en ese momento. Gálatas 3:10. A ver, por aquí está Gálatas. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy claro, absolutamente claro. Nadie, ninguna persona que dependa de sus obras para ser salvo podrá ser salvo. Ninguna persona. Y Deuteronomio 27, versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26. A ver, por aquí está. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Eso es lo que es una persona que quiere depender de sus obras para ser salvo. Está maldito. ¿Por qué? Porque Dios dice que cualquier persona que no cumpliere perfectamente su ley de principio a fin, no puede ser justo delante de Él. Si una persona falla en un punto, se convierte en un maldito. En un maldito por Dios. Así. Hay que tener eso claro. En Dios no hay grises. En Dios no hay matices. Bueno, Él es un poquito más bueno, un poquito menos bueno, más justo, menos justo. No. En Dios hay perfecta justicia y perfecta bendición, o nada de justicia y una perfecta maldición. Eso es lo que hay en Dios. Y la única manera de tener la justicia que necesitamos para ser salvos, el único que cumplió con la perfecta justicia para tener la perfecta bendición, fue Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él pagó en nuestro lugar, Él obedeció en nuestro lugar para que fuésemos salvos, para que por gracia a través de la fe en Él
nuestros pecados fuesen perdonados y tener esta justicia perfecta de Cristo, no nuestra, y poder ser reconciliados con el Padre. El que quiere intentar hacer obras para ser salvo simplemente se mantiene en la maldición. En la maldición. No puede ganarse el favor de Dios de ninguna manera. No puede ganarse el favor de Dios. No hay forma en que una persona que dependa de sus obras se gane el favor de Dios, ni para salvación ni para nada. No existe. O una persona está en la bendición de Dios mediante Cristo, estando unido a Cristo, o una persona está sin Cristo y está en constante y completa maldición. Y lo acabamos de leer en la Escritura. No es algo que se está inventando. Es la Escritura. Así es el Dios de la Biblia. Si las personas comienzan a conocer al Dios de la Biblia, es posible, es muy probable que ya ni siquiera tengan necesidad de hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras aunque solo sea una parte? Porque ya van a conocer por qué. Porque ya van a conocer nuestro pecado. Porque ya van a conocer lo santo y lo perfecto y el estándar que Dios requiere para poder estar unido a Él. Ya lo van a conocer. Y lo segundo, y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Cuando nosotros pecamos, desde el momento en que Adán pecó, y toda la raza humana pecó con él, todos nosotros como seres humanos nacemos en un estado de pecado. Nacemos en un estado de pecado. Eso significa que el pecado está en nosotros. El pecado está en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Cuando Dios nos creó, Él nos creó a su imagen y semejanza. El pecado lo que hizo cuando entró fue contaminar la imagen de Dios. Escuchen muy bien esto, porque es muy importante. Cuando Adán pecó y el pecado entró y contaminó la imagen de Dios en nosotros, ¿qué significa eso? Nosotros no perdimos la imagen de Dios. Los pecadores que están afuera que todavía no conocen a Cristo no han perdido la imagen de Dios. ¿Qué significa que no han perdido la imagen de Dios? Que ellos tienen un sentido de lo que es la justicia, ellos tienen un sentido de lo que es el amor, ellos tienen un sentido de lo que es la santidad incluso. Ellos tienen un sentido de lo que es el respeto, el honor, la honra, la amabilidad y todas las cosas que provienen del carácter de Dios. O sea, los pecadores, nosotros como pecadores no perdimos la imagen de Dios. El pecado lo que hizo fue corromper, pervertir y contaminar radicalmente la imagen de Dios. Pero de una manera radical. Tan radical que seguimos teniendo una idea del amor, pero una idea del amor completamente torcida, que no toma en cuenta a Dios para nada, que no ama a Dios por sobre todas las cosas y que no ama al prójimo como a sí mismo. Seguimos teniendo una idea de la santidad pero torcida, que no toma en cuenta a Dios. Seguimos teniendo una idea del respeto, una idea de todas las cosas que vienen del carácter de Dios, pero torcidas. Un amor torcido. Amamos el pecado, no a Dios. Amamos nuestra propia gloria, nuestra propia satisfacción, nuestra propia elevación, exaltarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hace una persona que no tiene a Cristo. Sigue teniendo la imagen de Dios, pero el pecado en él lo corrompió por completo, de manera que todos los atributos que Dios le dio buenos, los sigue teniendo, pero convertidos en maldad. Inclinados al mal. ¿De qué manera entonces podría un pecador presentar una obra buena delante del Señor? Porque si el pecador se presenta delante del Señor y le dice, Señor, pero yo amé, el Señor le va a decir, ¿con qué amor? Un amor corrompido. Y si el pecador le dice, Señor, pero yo trabajé, el Señor le va a decir, ¿pero un trabajo qué? ¿Para tu propia gloria? Porque para la mía no fue. Y así, de esa manera, todas nuestras obras, eso fue lo que hizo el pecado.
¿Sí entienden lo que hizo el pecado? El pecado es tan horrible que todo lo que Dios nos dio bueno lo contaminó y lo transformó en algo horrible, asqueroso, repulsivo y repugnante delante de la perfecta santidad de Dios. De manera que todas nuestras obras, incluso las mejores, son como trapos de inmundicia y de podredumbre delante de Dios cuando se las presentamos a Dios. Son hediondas. Cuando una persona viene ante Dios queriéndose ganar la salvación con sus propias obras, eso es algo hediondo delante de Dios, algo que Dios no puede soportar. Algo hediondo, putrefacto, que Dios no puede ni mirar ni soportar. Porque ninguna obra de ningún pecador se puede conformar a la perfecta justicia y santidad que Dios requiere, sino únicamente las obras perfectas de perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, vamos a leer en cuanto a esto Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Allí lo vemos clara y absolutamente en la palabra del Señor. Entonces, ya que esto nos quedó claro, viene la siguiente pregunta. Acuérdense de este sistema que utiliza el catecismo de preguntas y respuestas. Este sistema de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a suponer que esta fue una conversación que nosotros tuvimos con esta persona que nos hizo esta pregunta y ya se la respondimos. Ya le respondimos que las obras, ¿por qué las obras no pueden justificarnos delante de Dios aunque solo sea una parte? Nada, ya lo explicamos, perfecto. Ahora esta persona nos pregunta lo siguiente. Pero entonces, ¿cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada si Dios mismo promete remunerarlas en la vida presente y en la venidera? ¡Wow! Entonces ya esta conversación se está poniendo un poquito intensa. Ahora esta persona prácticamente nos está citando la Biblia y nos está diciendo: ¿cómo tú me dices que mis obras no valen nada si Dios mismo le promete al obediente bendiciones? ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo que las obras no valen nada si Dios promete bendecir a la persona que obedece su palabra? Entonces, la respuesta dice lo siguiente: esta remuneración, esta bendición, esta recompensa que Dios da, no es por merecimiento, sino por gracia. Es por gracia. Es decir, nosotros luego de haber creído en Cristo, luego de habernos reconciliado con Dios, perfecto, por su gracia ya tenemos la vida eterna, comenzamos en esta vida a obedecer al Señor y el Señor nos comienza a bendecir. Cuando comenzamos a obedecer la palabra, el Señor nos empieza a bendecir cada vez más. Y nosotros podemos llegar a decir: bueno, esta obediencia que yo estoy teniendo es tan buena que Dios me bendice por ella, Dios me recompensa por ella. Y no es así. Como ya estamos en Cristo, como ya tenemos la salvación, Dios nos comienza a bendecir cuando empezamos a obedecer la ley, pero nos comienza a bendecir por pura gracia. Nos comienza a bendecir por pura gracia. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como cristianos, todavía nuestras obras siguen manchadas de pecado, porque todavía hay pecado en nosotros. Entonces nuestras obras, aunque por la gracia de Cristo nos esforzamos por hacer buenas obras, todavía estas obras no son perfectas. Todavía estas obras ni siquiera son merecedoras de que el Señor nos bendiga. De manera que Dios bendice nuestro esfuerzo para ser obedientes. ¿Por qué? Por gracia, por Cristo. Incluso eso lo hace por nuestro Señor Jesucristo.
Esta remuneración no se da por merecimiento, se da por gracia. Hay que entenderlo. Si nosotros conocemos a Dios y si nosotros conocemos nuestro pecado, nosotros vamos a tener una vida fructífera delante de Dios, una vida fructífera. Una persona, un cristiano que conoce a Dios y que se conoce a sí mismo, que conoce su propio pecado, tiene una vida cristiana fructífera. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco que a pesar de ser creyente, Dios no tiene nada que darme, no está obligado a darme nada, mis obras no merecen nada, porque todavía hay pecado en mí, yo abundo ¿en qué? En acción de gracia, en alabanza, en gloria a Dios. ¿Por qué? Por su gracia, solo por su gracia en Cristo, Él nos bendice, no por nuestro esfuerzo. Él nos usa como instrumentos para su gloria. Él nos santifica para que le sirvamos. Pero cuando le honramos, cuando le obedecemos, esa remuneración que Él nos da, esta bendición que Él nos da, no es por nosotros, porque todavía nuestras mejores obras siguen estando contaminadas, sino que la bendición que nos da cuando obedecemos es por Cristo. Es por nuestro Señor Jesucristo, es por gracia, es porque Cristo ya nos dio la salvación y nos justificó, y por eso hemos entrado en una relación con Dios, en una relación nueva con Dios. Hemos sido reconciliados con el Señor. Esto lo vamos a ver en Lucas 17:10. Lucas 17:10. Vamos a ver rápidamente esta verdad que nos dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Muy claro en la Sagrada Escritura. ¿Qué significa cuando Cristo dice que digamos somos siervos inútiles? ¿Qué significa eso? Que realmente no estamos en el sentido de la perfección que Dios requiere. Todavía en esta vida no somos completamente perfectos en nuestras obras para Dios, sino que por estar ya reconciliados con Él a través de Cristo, Él nos bendice y nos da toda bendición espiritual, también material, para que vivamos para su gloria por gracia, de manera que ni en la salvación, ni en cuanto a nuestras bendiciones, nos podemos jactar en nosotros mismos, porque tanto lo uno como lo otro es por gracia. Porque así como nuestras obras no eran perfectas para ganarnos la salvación, nuestras obras siguen siendo tan imperfectas como para no poder ganarnos bendiciones adicionales de Dios. Así de sencillo. Y ya lo acabamos de ver claramente. Tanto la salvación como las bendiciones que recibimos adicionales de Dios, todo es por gracia. Ok. Ahora viene la tercera pregunta de esta conversación que ya se puso sumamente intensa. Esta persona, ahora con esto que ha dicho, con esta respuesta que recibió, va a hacer una pregunta muy punzante. Y dice: pero esta doctrina no hace a los hombres negligentes e impíos. O sea, esta doctrina de que el Señor nos recompensa solamente por gracia, no hace a los hombres negligentes e impíos. Y la respuesta dice lo siguiente: no, porque es imposible que no produzcan frutos de gratitud los que por la fe verdadera han sido injertados en Cristo. Esa es la respuesta que se da. Es decir, esta persona hace esta pregunta por lo siguiente: ok, pero si mis obras no tienen ninguna recompensa real, porque siguen estando contaminadas de pecado, sino que ya yo, después de creer en Cristo, incluso mis buenas obras son recompensadas por pura gracia en Cristo, ¿esto no guiaría a los cristianos a que no les importe cómo se tienen que comportar? Porque al fin y al cabo, si obedece, va a pensar: bueno, pero mi obediencia realmente no tiene ningún peso, porque el Señor la está recompensando. Al final,
por pura gracia. Pero la palabra dice que esto solamente puede ocurrir en una persona que no ha sido convertida. No solamente la palabra, sino aquí el mismo catecismo nos los está indicando que este tipo de comportamiento impío, ese tipo de comportamiento mundano, solamente puede ocurrir en una persona que no ha sido convertida verdaderamente y que no ha recibido a Cristo con verdadera fe. ¿Por qué? Porque es imposible que los que han recibido a Cristo con verdadera fe, que los que están en Cristo no puedan dar buenos frutos. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo nos amó primero. Y porque Cristo nos amó primero, nosotros lo amamos. Cristo vino en nuestra búsqueda, vino a salvarnos, renovó nuestro corazón, nos dio el perdón de pecados, nos dio la vida eterna y un corazón cambiado, un nuevo espíritu con el cual nosotros ahora entendemos realmente lo que significa haber sido reconciliados con el Padre y vueltos a ese modo de vivir con el cual Dios nos creó desde el principio. Para vivir en perfección y en santidad delante de Él, para honrarlo y glorificarlo, para disfrutar para siempre de su presencia. Entonces, una persona que realmente dice que se convirtió en Cristo, esto es muy importante, una persona que realmente dice que se convirtió en Cristo, que se convirtió a Cristo, que creyó en Cristo, pero toma como excusa esto, para seguir viviendo una vida de pecado, es una persona que no ama a Cristo, que no se ha convertido. Es una persona que no ama a Cristo, no se ha convertido. Porque el convertido, el que de verdad ama a Cristo, cuando escucha esta doctrina de que incluso nuestra obediencia es remunerada por gracia, lo único que hace es darle gloria a Dios, gloria a Cristo y decirle gracias Señor, gracias porque me diste una salvación que yo no merecía. Gracias Señor porque además de eso tú me permites obedecerte, esforzarme en obedecer tu palabra e incluso las bendiciones que me das por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Además, vemos que hay una imposibilidad de que los creyentes vivan de manera impía y esta imposibilidad también la podemos aplicar a los no creyentes. Es imposible que un creyente verdadero no dé fruto para Cristo y es imposible que un creyente falso dé fruto verdadero para Cristo. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta e incluso lo podemos utilizar para, mejor dicho, lo debemos utilizar para examinarnos a nosotros mismos y ver qué tipo de pensamiento tenemos. ¿Acaso nosotros tenemos ese pensamiento libertino de que, bueno, como el Señor me recompensa todo por gracia, realmente no importa mucho si obedezco o no, voy otra vez al pecado? Si tenemos ese pensamiento, sabemos que debemos examinar nuestro arrepentimiento y nuestra fe si es verdadera, porque no. Si tenemos ese modo de pensar, no tenemos una fe verdadera en Cristo. Porque como creyentes, nosotros deberíamos decir, gracias, porque me diste todo, Señor. Todo. Una salvación por gracia y además una remuneración por gracia que ni siquiera merezco. Por unas obras que todavía son imperfectas. Y esto lo podemos ver en Mateo 7:18. Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Allí vemos la imposibilidad, la Escritura nos lo está diciendo. El buen árbol es el creyente. El creyente no puede vivir una vida impía. El creyente tiene necesariamente que vivir una vida de obediencia al Señor. Una vida que se esfuerce por la santidad. Porque si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Miren la comparación que hace el Señor. Con el impío pasa lo mismo, pero al revés. Con la maldad.
Si el árbol es malo, si la persona realmente no se ha convertido, va a buscar una y otra excusa. ¿Para qué? Para vivir en desobediencia a Dios, para vivir en pecado, para deleitarse no en Cristo, sino en el pecado. Mis hermanos, si Cristo nos salvó para vivir para su gloria, para vivir en esfuerzo de una vida santa, para imitarlo. Para eso nos salvó el Señor. Él no nos salvó para que sigamos en pecado, Él nos salvó del pecado, Él venció el pecado. Y es así como llegamos a la conclusión de que las obras no pueden justificarnos delante de Dios y de que tanto la salvación como las bendiciones adicionales que recibimos, todo es por gracia. Y llegamos a la conclusión de que un creyente verdadero siempre va a buscar vivir para la gloria de Dios, porque es un árbol bueno y siempre su fruto va a ser bueno. Pero el que busca otras excusas extrañas para seguir viviendo en el pecado y para seguir amando el pecado por el cual Cristo tuvo que morir, no ama a Cristo y es un falso creyente. No tiene a Cristo, sino que se burla de Cristo. Y por la gracia de Dios, a través de su palabra y con la enseñanza del catecismo, en la predicación de este domingo pudimos aprender todas estas cosas muy importantes. Así que gloria al Señor, porque todo lo que nos ha dado, desde la misma creación hasta la redención y las bendiciones adicionales de la redención, todo ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Porque nosotros no le pedimos al Señor que nos creara porque no existíamos y sin embargo nos creó. No le pedimos que nos amara y nos amó desde que nos creó. Y después que pecamos, no le pedimos que nos salvara y nos salvó. Cuando éramos pecadores, no tuvimos el atrevimiento de decir que nos amara porque sabíamos nuestra condición y nos quiso amar. Todo es por gracia, la salvación depende del Señor, toda bendición y toda remuneración depende del Señor y todo nos lo ha dado Dios a través del perfecto Cristo, de las perfectas obras de nuestro Señor Jesucristo, justo, perfectamente justo. Solo por sus obras de justicia, solo por su obra redentora, el Señor nos ha salvado y nos ha bendecido para siempre. Y esta ha sido la enseñanza de este domingo.